Bueno, entonces, Nehemías, parte 3, tiene como título La economía celestial. Vamos a hablar acerca de lo que es la economía, acerca de, en el reino de Dios, cómo Dios ve la economía de las naciones, cuáles son los principios financieros ante los ojos de la Escritura, que verdaderamente son los que deben implementarse en las naciones de la tierra. Consecuencia es de las crisis mundiales, de todo lo que ha sucedido, el alejamiento de la gente del conocimiento de Dios, definitivamente. Nehemías capítulo 5. Por favor, entonces léalo en voz alta, léalo completo. Vamos a leerlo completo, este capítulo 5. Bueno, Nehemías 5. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano, a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas ya lo están, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron pues porque no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Amén. Dios sabe de finanzas. ¿Cuántos dicen amén?
Y Él es el que tiene el mejor modelo económico para regir el tema monetario en las naciones del mundo. Él es el que tiene la respuesta. Aquí en este capítulo de Nehemías, el capítulo 5, podemos observar cuál es el criterio de Dios para manejar las finanzas, cuál es el criterio de Dios frente a los pobres, a los necesitados. Y nos da una gran enseñanza, nos da el Señor entonces a través de este pasaje una gran enseñanza. Del versículo 1 al versículo 5, vemos la situación de los pobres del país. Los pobres estaban pasando hambre, debían recurrir a préstamos por hipoteca. Otros estaban viviendo a sus anchas, o sea, los nobles. Los pobres debían vender sus hijos como esclavos debido a que a los cobros de los préstamos no les alcanzaba, entonces tenían que dar a sus hijos como parte del pago. Eso no se diferencia en la situación económica de muchos países del mundo hoy en día. Similar, de pronto lo de la esclavitud por los derechos humanos a nivel internacional, pues la esclavitud ya está abolida. Sin embargo, si nosotros miramos en las noticias, cuántas madres de familia, padres de familia son capaces de entregar a sus hijas vírgenes y las venden por dinero. Ahí en las noticias había pasado en estos días que están vendiendo la virginidad de sus hijas, entregando a sus hijitos por 2 millones de pesos, entregándole a una niña, una virgencita, una doncellita, una muchachita, una niña. Se la entregan a un tipo sinvergüenza para que haga lo que quiera con ella, para que la oprobie de todo, a cambio de 2 millones de pesos. Eso es una depravación moral, eso es una manera de esclavitud. La trata de blancas es una manera de esclavitud. Lo que hacen los proxenetas con los niños, la pedofilia, aún por internet, el comercio, el enseñarle a un niño desde los 10 años que puede vender sexo, la misma prostitución, eso es esclavitud. Entonces mire que de pronto cambia la figura, pero sigue siendo lo mismo, es lo mismo y hoy en día lastimosamente por la misma pobreza, por el mismo pecado, o sea, la misma depravación moral de las personas las lleva a situaciones económicas tan difíciles, pero la solución para ellos no es buscar a Dios, la solución para ellos es vender hasta su propio cuerpo si es necesario. También en otros casos me he enterado hoy en día en el mundo que venden sus órganos. Una persona tiene 2 riñones, pero puede vivir con uno. Entonces pueden vender un órgano por no sé cuántos, no sé qué cantidad de euros o de dólares. En la India eso se da mucho, de que una persona anda por ahí y ya no tiene un riñón, también donó un pulmón, donó un ojo y la persona está viva, pero por dinero. Eso es una manera de esclavitud y eso lo ha permitido todo el pecado, el diablo en todo, detrás de todo esto está Satanás, pero la misma avaricia, la misma codicia, la misma falta de criterio para administrar la riqueza de las naciones, para administrar las mismas finanzas, porque todo se hace desde el pecado, desde la misma perversidad del hombre. Definitivamente Dios sabe de finanzas y modelos económicos. Cuando yo leí este capítulo 5, yo le decía al Señor, Señor, las naciones de la tierra tienen problemas en sus modelos económicos y eso traen que el modelo de Francia, el modelo de España, el modelo de Inglaterra, el modelo de Estados Unidos, traen modelos de todas partes y cuando uno mira sobre todo estos países de Latinoamérica, uno mira un sancocho, uno mira una mezcla terrible de unas cositas del uno, otras cositas del otro y cuando uno va a mirar la devaluación se le sale de las manos, la inflación en otros casos se sale de las manos, en general los pobres no se acaban, en general cada día hay más corrupción y cada día la riqueza es manejada de una manera totalmente injusta. Pero Dios sabe de riqueza, Dios sabe de finanzas. El mejor modelo económico lo podemos encontrar en 2 Corintios 8, versículos del 13 al 15.
Me impacta mucho lo que dice el Señor ahí. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo el 13 al 15 dice: no se trata de que ustedes tengan que pasar necesidades por ayudar a otros, sino que haya igualdad para todos. Mi intención es que ustedes que ahora tienen en abundancia ayuden a otros que no tienen lo necesario. Luego, cuando a ustedes les falte, otros que tienen en abundancia los ayudarán, y así habrá igualdad para todos. Versículo 15, así dicen las Escrituras: al que recogió mucho, no le sobró, y al que recogió poco, no le faltó. Mire que ese es un principio espiritual. Si todas las personas en el mundo actuasen obedeciendo la ley de Dios, escúchenme algo, mírenme acá. Si todas las personas del mundo actuaran con justicia de Dios, con temor de Dios en su corazón, y respetaran y obedecieran lo que dice la Escritura, no estarían pasando por las crisis que están pasando en las naciones del mundo. Porque ahí mismo está diciendo, el que tiene reparte, y el que no tiene recibe. Y llega un momento en que tiene tanto que empieza también a repartir a otros, y así sucesivamente. Esa es la ley espiritual del manejo de la economía. Así es como debe de ser. Dice segunda de Corintios, siguiendo allí, segunda de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 7. ¿Cómo dice ahí? Segunda de Corintios 9, versículo del 6 hasta el 7. Mire lo que dice. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es, ahí está. Entonces Dios sigue aclarándonos cómo son las cosas. Sembrar es una ley. La ley que ahorita nos explicaban hace un ratico. O sea, si uno siembra, uno cosecha. ¿Cierto? Si uno siembra, uno cosecha. Uno siempre cosecha lo que siembra. Nadie siembra una pepa de mango y pretende que le salga un árbol de aguacate o un banano. ¿Por qué? Porque es que ¿qué sembró? Lo que sembró, eso es lo que cosecha. ¿Sí? Eso es una ley espiritual, y aún en la tierra, en términos de agricultura, la misma Dios a través de la naturaleza nos enseña este principio. Entonces mire que el campesino siembra su tierra, ara, organiza sus sembrados. Hay un campesino que conozco, unas tierras lejanas por allá, apartadas de la geografía colombiana, y él tiene su sembradío de papa. Y él dice que más o menos la papa la sembró creo que es como en agosto que sembró, y la cosecha sale como en febrero. Pero él ya sabe, y tiene que cuidar, y tiene que abonar, y tiene que todo. Ese es un ejemplo de que él tiene la certeza de que va a salir de la tierra, papa. No está esperando otra cosa, papa, porque fue lo que sembró. Amén. Y así es en la vida espiritual. Claro que sí. Lo que ustedes siembran en sus hijos, eso es lo que van a cosechar. Lo que siembra en su cónyuge, eso es lo que va a cosechar. Lo que usted siembra en sus padres, lo que usted siembra en su familia, lo que usted siembra como persona en todas partes, eso es lo que usted va a cosechar, porque es una ley espiritual. Pero bueno, volviendo entonces a este tema, Dios ya tenía de antemano, desde antes de la fundación del mundo en la eternidad, Él ya tenía un modelo financiero mucho mejor que los modelos económicos de este mundo. Podemos ver entonces que están, de los modelos económicos que podamos hablar, sobre todo los de hoy en día, que están como en choque, y eso polariza y pone a los unos a pelear contra los otros, etc. El modelo capitalista, el modelo socialista, o siendo más avanzado, el comunista. Cuando le hablo de más avanzado no es porque sea mejor, sino porque es más radical, más profundo. El modelo capitalista
entendemos por este modelo capitalista. No les voy a hacer una explicación muy exhaustiva de eso porque no nos interesa tampoco, no estamos aquí estudiando economía. Lo importante es que tengamos como una idea básica de esto, pero sepamos a la luz de la Escritura qué piensa Dios de eso. El capitalismo en sí, que algo se produce y se vende al mercado y eso genera una utilidad, pero la persona que es la mano de obra, los que son contratados, no reciben lo realmente que el producto de lo que se vendió, sino un margen pequeño. Sin embargo, la utilidad es la que queda para el dueño de los medios de producción. Entonces, ¿eso qué causa? Eso causa un desequilibrio social, eso causa injusticia, eso causa, porque las personas realmente trabajan, reciben un salario, pero realmente no es equiparable con la utilidad que genera el producto que realmente se sacó al mercado. Eso genera desequilibrio en la distribución de la riqueza, porque la economía de los países se basa solamente en la oferta y la demanda. Entonces usted saca un bulto de papa al mercado, usted saca un bulto de tomates al mercado y usted tiene que someterse a lo que está el precio del tomate en esa época. Puede tener tiempos buenos de que el precio suba por la escasez del producto, pero puede haber también sobreoferta, y cuando hay sobreoferta usted pierde dinero porque la venta del tomate puede estar muy por debajo de lo que a usted le costó, los insumos, todo lo que usted le invirtió en los costos del mismo producto. Entonces la oferta y demanda genera inestabilidad, la misma oferta y demanda no protege la economía, no protege la industria, no protege el agro, no protege nada, porque todo está sujeto a lo que le quieran a usted comprar. Y eso trae desequilibrio. Y cuando una sociedad se basa en esas leyes de oferta y demanda, solamente pueden subsistir o mantenerse los que tienen buen capital, los que tienen con qué para poder bajar precios y competir con precios. Mientras que otras personas, por eso hace que muchas empresas, eso hace que muchos negocios caigan, lleguen a la quiebra porque no resisten todo con lo que tienen que resistir. Entonces uno mira que a la final van quedando, los chiquitos van desapareciendo, los pequeños productores, y ¿qué va quedando? Los grandes consorcios, que como en esas épocas, como lo que pasaba, por ejemplo, en el campo, por la violencia y por muchas cosas, la gente vendía su tierra regalada. ¿Quién compraba esas tierras? Compraban esas tierras los que tenían capital, y cuando menos pensó, quedaba con un poco de fincas y territorios, y luego los podía vender a un gran precio, y ahí está el negocio. Pero en sí la gente que es la vulnerada, las personas necesitadas, son las que siempre van a estar perdiendo. Y eso está mal, porque eso no es lo que Dios enseña en su palabra, porque sigue habiendo ¿qué? Desequilibrio. Hay otro sistema, otro modelo económico llamado el socialista. Este modelo económico supone que todos tengan igualdad, que todos tengan lo mismo. Esto atenta definitivamente contra el derecho a la propiedad privada, el derecho a la herencia. ¿Por qué? Porque todo lo que usted tiene, si usted tiene un carro, ya no es suyo, es del Estado. Si usted tiene una casa, ya no es suya, es del Estado. Y el Estado le da esa casa al que la necesite. Si usted tiene 2 casas, le quitan una y la otra se la dan al que la necesita. Si usted tiene 4 casas, usted tiene 2 motos, le quitan una, es del Estado. Porque hay otra persona que anda a pie y necesita moto. Así de sencillo. Si usted tiene en su casa 10 tajadas de pan y son 5, le quitan 5 tajadas y le dejan 5. Y si el niño se quiere comer doble tajada, usted entonces tiene que dejar de comer su tajada de pan para dársela al niño. Así es como funciona en los países donde están los modelos socialistas y comunistas hoy en día, así viven. Todo medido, todo controlado. Ustedes miran en las noticias y ven, por ejemplo, en Venezuela, que ya están manejando unos códigos y la gente se enoja, pero es que yo quiero más leche. No, usted compra la que necesita según el número de personas que tiene en la casa, según un estimado de consumo. Eso es un control.
un control de que las personas no puedan disfrutar el fruto de su trabajo. Eso es antibíblico, hermanos. Eso es antibíblico. Porque si yo trabajo más, ¿por qué no puedo disfrutar más? ¿Por qué no puedo tener más? Si una persona tiene una moto y se esfuerza y trabaja y quiere comprar otra mejorada, el Estado no le permite ese dinero, entonces para una motico de menor calidad para otra persona y así sucesivamente. Entonces, el derecho a la herencia se pierde, el derecho a la propiedad privada se pierde. O sea que el principio bíblico, lo que dice la palabra, ¿sí? Dice la palabra que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Ese modelo socialista comunista va contra eso. Porque usted por más que siembre, no se va a poder comer diariamente y no las mismas 5 tajadas de pan. Hay países, una vez alguien vino de la isla de Cuba y nos contaba, y con hechos reales, porque otra persona estuvo en Cuba con él, y supieron cómo es el asunto. Él es cubano y la otra persona que estaba con él, que lo recibió, era colombiano, pero había estado en Cuba también. Y le tocó eso, y decía, mire, yo estaba de visita en una casa de cubanos. Para yo poder comer, ellos tenían que dejar de comer sus porciones. Las partían o no comían simplemente para hacernos a nosotros. Tenían 5 huevos para la semana porque eran 5 personas o sea, calculaban para la semana el consumo como tal. Una bolsa de leche salen 5 pocillos racionales, entonces como son 5 en la familia, una bolsa de leche diaria, usted no puede más, no puede tomar más de eso, y etcétera, etcétera. Ellos no podían, los cubanos no pueden andar por la isla libremente. Hay unas zonas que son restringidas donde solamente pueden estar los turistas. Los hoteles lujosos, todo lo bien de Cuba para el turista, los cubanos no pueden ir allá. Ellos les tienen prohibido ir allá. Ellos solamente pueden con lo suyo. Vehículos que ya están viejos, pasados de moda, que les suena hasta la pintura, el Estado no les permite comprar autos nuevos. No tienen ni siquiera con qué comprarlos. Todo es es un desequilibrio. Es un desequilibrio. Exactamente, ¿por qué? Porque es que si a mí Dios, en la palabra, a mí el Señor me enseña que yo tengo derecho a disfrutar del fruto de mi trabajo, yo tengo derecho, ¿por qué el Estado me lo va a quitar? Por eso, este modelo socialista, este modelo comunista, cuando usted mira los que han promovido esos modelos en el mundo, como que ya murieron, gracias a Dios, como Carlos Marx, Mao Zedong, todos estos filósofos políticos, toda esta gente que ha pensado, lo que le llaman los libre pensadores, toda esa gente siempre fue atea, se levantó contra Dios, se levantó contra Dios. Desde el socialismo, ¿qué genera? Genera un control, me quita el derecho que tengo de disfrutar de lo que Dios me quiere dar. No hay manera de disfrutar. Cuando uno mira a un cristiano en la isla de Cuba, uno ve una persona totalmente oprimida por el diablo, triste, viviendo en escasez. A no ser de que se levanten en oración, que Dios haga un milagro. Pero los países socialistas, países comunistas, cuando usted mira los modelos económicos, cómo vive la gente, no es feliz. Que viva la revolución, pero se van a acabar los pobres, sí, porque todos van a ser pobres. Entonces ya no se va a ver quién es pobre y quién no, porque todos van a estar en la misma. Es como cuando a uno le duele la pierna y van a que le apliquen una inyección tan mal aplicada y una inyección tan brava que a uno ya le olvida el dolor de pierna porque ya le duele la cadera. Es lo mismo, al pasar de un modelo capitalista a un modelo socialista, es lo mismo. Queda la situación complicada. Una economía proteccionista, eso es otro problema del socialismo y el comunismo, que no permite que se pueda tener un intercambio libre con otros países. Entonces, hay cosas en Cuba que nunca conocen. Los iPads, las tablets, hay cosas que no conocen los cubanos, porque eso no llega.
Y más con esa restricción de Estados Unidos hacia Cuba, peor todavía. Hay muchas cosas que no llegan, muchas cosas que no se conocen. Se le cierran los mercados a otros países simplemente por proteger la industria interna, la economía interna, lo que la gente produce, que eso mismo se consume ahí dentro. Como estaba haciendo Hugo Chávez, que él empezó a privatizar, yo le digo cómo se llama eso. Comenzó a convertir las empresas y todas las industrias, comenzó a convertirlas propiedad del Estado. Las volvió propiedad del Estado para poder tener un control sobre todo. ¿Y qué ha sucedido ahora? Estamos viendo una gran crisis. Porque es que una cosa, mejor dicho, zapatero a tus zapatos, el empresario, la persona que sabe, el que sabe, sabe. El que sabe cómo manejar lo suyo, sabe cómo desenvolverse. Entonces estas economías empiezan a cerrarse. Hoy en día hay una economía no tan cerrada, pero sigue siendo cerrada, de esos convenios, de estos mismos países que tienen ese modelo socialista. Entonces usted me da tabaco, yo le mando textiles, usted me da flores y yo le mando tal cosa, como intercambio, como volviendo al modelo básico de indígena, al trueque. Pero sin embargo, les digo, eso no permite el desarrollo ni científico ni tecnológico. Eso trae rezago a la economía, eso trae muy poco desarrollo. En cambio, mire que Dios propone un modelo que es mucho mejor. Hechos capítulo 2, versículo del 44 al 46, explica el Señor cómo vivía la iglesia primitiva. ¿Cómo vivía la iglesia primitiva? ¿Cómo era? Si usted lo tiene, léalo por favor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo que dice la palabra. Dice la palabra que en la iglesia primitiva, cuando se reunían, ellos no discriminaban a nadie. Y cuando había una familia que no tenía que comer, se la llevaban para la casa de ellos y le daban comida. O les llevaban simplemente alimentos, provisión. Así debe ser. Esa debe ser la manera como se suplen las necesidades de los pobres. Esa es la manera, definitivamente. Hechos 20, versículo 35. Dice, dice la palabra del Señor, ¿cómo dice ahí? 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Claro. En el sistema de este mundo, ¿qué le enseña a uno el modelo del mundo? ¿Qué le enseña a uno al diablo? Que mientras uno más tiene es más feliz, pero realmente la felicidad consiste en dar de lo que uno tiene. Es más bienaventurado dar que recibir. Recibe más bendición el que da que el que recibe. Y es una ley espiritual. ¿Mm? Sí, claro, usted tiene que acumular como una ardilla, esconder como un hámster que se embute de los cachetes de semillas de girasol y va y se esconde. Entonces recoge, y mientras más tiene, más quiere y más quiere. Eso no es la felicidad. Eso no es la felicidad. Es mientras, dice que el que da es más bienaventurado que el que recibe, ¿sí? Entonces, más bienaventurado es dar que recibir. Ese versículo es bien importante.
Ese versículo es muy importante porque nos enseña acerca de la ley espiritual. Entonces imagínense, si una persona fuera consciente de la bendición que recibe cuando da, no habría nadie con necesidad, porque habría una necesidad muy grande de dar. Uno a toda hora le pica a uno el bolsillo para darle a alguien algo. Que si usted tiene en su casa 10 libras de arroz, qué bueno sacar de ahí 3, 4 libritas para compartir con tal persona que está necesitada, y nadie pasaría necesidad. Y es más, dice la escritura, que cuando usted compartió y compartió y de repente se quedó sin nada, usted antes de que abra la boca, ya le llega también a usted. Entonces es una circulación permanente de la provisión, de la siembra. Muchas veces dicen, bueno, vamos a compartir esto porque cuando él tenía fue una gran persona y ayudó bastante. Entonces mire, si miramos el capitalismo, el socialismo, etcétera, en estos modelos económicos siempre está presente, siempre hay pobreza, o sea, siempre va a estar presente la pobreza. Unos sectores más productivos son oprimidos para subsidiar a otros y finalmente se pierde la finalidad. Otros sectores, por ejemplo, que son vulnerables, son olvidados. En otros modelos económicos el crecimiento se estanca, la gente no tiene derecho a tener el producto de su trabajo como habíamos hablado. Los subsidios vuelven, otra cosa que yo les iba a decir, en estos modelos económicos socialistas, comunistas, donde uno ve que a la gente necesitada solo le dan y le dan subsidios y eso les regalan la comida, que es regalado. Miren, hermanos, yo les digo una cosa, yo aprendí de mis padres un tremendo ejemplo, y es que uno tiene que trabajar. Y la misma palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Es un gran daño cuando esos subsidios, donde a la sociedad, a los pobres, a las personas no se pellizcan, no nada, sino que se acostumbran solo a abrir la boca y ahí mismo se la llenan. Eso genera en la persona pereza. Por eso hay mucha gente que está detrás de los subsidios del Estado y que el gobierno. Yo he viajado en varios lugares de Colombia, en varias regiones del país, y hay una región específicamente donde yo vi que son tan subsidiados y tienen tanta ayuda, que tienen tierras, territorios, potreros, fincas, que se caen de la maleza. Y yo le pregunté al que iba conmigo, el conductor de la chiva, yo le decía, venga, y él recibió a Cristo y todo. Y en el viaje, fue un viaje como de 3 horas, y en ese viaje hablamos, y yo decía, venga, y esta tierra es tan hermosa, pero ¿por qué esta maleza? ¿Por qué? Y la cosecha, ¿cómo la sacan? ¿En camión o la chiva? No, esto aquí la gente no le gusta trabajar, esto aquí la gente no le gusta que se van a poner a trabajar, sino que el gobierno les da todo. El gobierno, cada rato ellos van y hacen cola, les entregan subsidios, eso les dan todo, el estudio es gratis, aquí es todo. La gente no quiere sembrar la tierra, la gente no quiere trabajar, la gente no quiere nada. O sea, cuando uno mira, están por ahí vagando. Entonces también estos modelos económicos, por el mismo afán de que no hayan pobres, puede convertir a la gente que tiene que aprender a ganarse el sustento con el sudor de su frente, como dice la palabra, los enseñan es simplemente a vivir de subsidios y ayudas y nunca se pellizcan a hacer nada. Y cuando uno mira a los hijos de ellos, ¿quiénes son los hijos? Pelados ociosos, que se la pasan por ahí, los coge la internet, las redes sociales, los coge la marihuana, los cogen las malas amistades y son los que después empiezan a vincularse a las diferentes filas de pandillas urbanas. Hay ciudades donde están hasta aquí, de los muchachos y adolescentes que son tremendos delincuentes, muchachos ociosos que nunca fueron capaces de coger un machete e irse a las 5 de la mañana a bolear asadón, a bolear machete en el tajo de la finca. Usted mira a un muchacho que lo coge el papá, a las 4 de la mañana se toma su cafecito y arrancan de ahí para allá al tajo donde estén y el pelado lo pone, traen a raspar con el asadón, rociando con el machete, haciéndolo uno y los otros peladitos cacheticolorados, sudando, les llevan, les garitean, les llevan la guapanela en la botella, en el porta de comida, el sancochito, lo que sea, y usted mira a esos pelados y son esforzados.
Son pelados de buenas notas, estudian y están en el colegio y están pensando, no, yo cuando crezca, yo quiero ser agrónomo para ayudarle a mi papá, para que la finca la podamos tecnificar. Eso es lo que genera un buen ejemplo de trabajo. Y eso es lo que genera un buen modelo económico en una nación. Yo pensaba en estos días, tanto muchacho ocioso, aquí nomás en ese parque Olaya, chilingueados de los árboles, parecen leopardos, colgados de los árboles, pelados, deberían de estar juiciositos. El gobierno, tenerlos a ellos trabajando, obra social, digitando en oficinas o trabajando, deshierbando, trabajando en jardinería, en los parques, tanta cosa que hay. Las empresas del Estado, el gobierno, muchas cosas no hace que porque no tiene plata. Y todos los que están por ahí ociosos deberían de cogerlos y meterlos. Y así se les acaba esa gana de meter droga. ¿Por qué el pelado quiere meter droga? Porque es que está desocupado. ¿Qué más se hace? Se sienta a rascar el ombligo hasta que le va llegando a la mente el deseo de meterse un marihuano, porque no hay nada que hacer. Le da ansiedad, le da estrés. Cualquiera se estresa. A cualquiera le pasa. Por los muchachos desocupados son un peligro. Muchachos tienen que estar con su mente ocupada, haciendo cositas. Y si es cristiano, mejor todavía en las cosas de Dios, leyendo la palabra, buscando al Señor, sirviéndole a Dios, haciendo muchas cosas para el Señor. Amén. Entonces mire que la consecuencia de la crisis económica en las naciones del mundo no es el modelo. Uno dice, no, el modelo capitalista es mejor. Y los otros se levantan y dicen, no, el modelo socialista es mejor. No, mejor el comunismo. Yo les digo una cosa, no, mejor es dejar el pecado y escuchar a Dios. Mejor, es el mejor modelo económico. Que la gente aprenda a compartir, que las personas puedan dejar, mire, a mí no me gusta prestar plata. Y una de las cosas que yo hago, yo no le presto dinero a nadie. Alguien dice, ay, présteme, pastora, 5,000 pesos. Se los regalo. Después les da pena y no me vuelven a pedir prestado. ¿Por qué? Porque es que en el pueblo de Dios no debería nadie estar endeudado. No debería. Si alguien tiene necesidad, hermanos, eso no lo pensemos dos veces. Es mi hermano, es mi hermana en Cristo. Y eso es dándole, compartiéndole. No tiene dónde almorzar, venga a mi casa, que allá le tengo un buen almuerzo. Así debería de ser las cosas, así deben de ser. ¿Por qué? Porque es una ley de Dios. Miremos en Proverbios 29, versículo 4, versículo 14. Por favor, léalo allí. Y Proverbios 28. Versículo 3 y luego lee el 35. Y luego el 35. Y entonces usted lee el 4 y el 14. O sea, va a leer esos dos versículos. Del 28 al 3 y luego el 35. Pero espere, ya le digo cuándo. Entonces, la consecuencia de los malos modelos económicos en las naciones, mire lo que describe la Biblia. Pongan mucho cuidado, digan. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Entonces mire, juzgar con verdad, ¿qué es? Es un gobernante que busque a Dios. ¿Cómo va a juzgar uno con verdad si el hombre es mentiroso? Dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Todo hombre es mentiroso, maldito el hombre que confía en el hombre, dice en el libro de Jeremías. Entonces el único aquí que tiene la verdad es Dios. Amén. Entonces cuando un gobernante, en vez de buscar el consejero, el staff, no, es que este tipo es un gurú y vino de Inglaterra, vino de la China, vino de yo no sé dónde y ese trae el modelo, tiene la respuesta para salir de la olla, de la crisis. Y le pagan un poco de plata por dar una conferencia. Y cuando menos pensó, se fue el hombre y seguimos las mismas. ¿Por qué? Porque es que el problema, hermanos, no es el modelo económico. El modelo no es que usted reparta, que dé, que usted ponga el peso aquí, que lo ponga aquí, que vuelva y lo quite, póngalo por aquí, no, mejor allí. Ese no es el problema. El problema de la economía de las naciones es el pecado. Se llama pecado, porque la gente se aleja de Dios. La gente no quiere escuchar estos consejos, cómo manejar su economía. Comparta, tenga fe.
Mateo 6:33, busca del reino de Dios y justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Entonces Dios le enseña a uno cómo es el manejo de las finanzas en el mundo. Versículo 14, ¿ya? Y el 4, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Hay otra versión donde habla de los impuestos, más el que exige los muchos impuestos destruye. Cuando ustedes miran reformas, las reformas tributarias, que es que este año subió, ya no es 3 por mil, ya es 4 por mil. Ya es que aumentaron los impuestos. Ya no solamente los del régimen común, las empresas son las que van a contribuir declaración de renta de cierta base de ingresos anuales en adelante. No, ya la bajaron. O sea que ya es mayor la cantidad de personas que tienen que pagar y declarar impuestos. Ya las personas naturales. Y esto hay un revuelo, o sea, está sucediendo una crisis tremenda. Aumentar los impuestos en un país, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Aumentar los impuestos en un país genera revoluciones y genera problemas y genera más pobreza. Eso no es la salida, no es la salida. Dice acá en el 29, Proverbios 29. En esta versión de Palabra de Dios para Todos dice, Proverbios 29:4, un rey justo fortalece a su nación, pero el que la agobia con impuestos la arruina, la destruye. Entonces, aumentar los impuestos no es la respuesta. Proverbios... Por acá hay una pasada que Sí. dice que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Ese es cuál? Proverbios 14:34. Claro. Entonces, lo que dice la palabra del Señor allí, es que, mire, el dinero es como un estanque. ¿Cómo debe ver el cristiano el dinero? Es como un estanque. Ustedes han llegado a ver cómo son los estanques de criaderos de peces, cualquier tipo de estanque, que ustedes saben que si el agua se queda ahí quietecita, estancada, empiezan a salir gusanitos, empieza a mocear, empieza a salirle hongos, etc. Pero cuando siempre hay una fuente de agua permanente, que entra agua nueva y la que hay comienza a salir para otro lado, fluye. Ese fluir de las aguas es lo que mantiene el estanque sano. Eso lo podemos aplicar en la economía de una persona. Cuando la persona recibe y esa persona da, mantiene sus finanzas sanas. Las finanzas empiezan a enfermar cuando viene la avaricia. Léame mejor San Juan capítulo 12, versículo 8, por favor. San Juan, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 8. Y por favor usted léame Deuteronomio 5:11. Los modelos económicos en las naciones siempre serán una utopía, serán un fracaso rotundo porque la gente se aleja de Dios. Ningún modelo económico se puede manejar por fuera de las leyes financieras del reino de Dios. Mire, el reino de Dios desde que Dios creó el mundo, en el reino de Dios estableció sobre el universo unas leyes espirituales. Esas leyes espirituales, dentro de ellas hay leyes para el manejo del dinero. San Juan 12:8. Esa es otra ley. Entonces la primera, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Otra ley que dice que es más bienaventurado dar que recibir. Ahora, esta ley. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Deuteronomio 5:11. ¿Cómo así que los pobres siempre van a estar? Mire lo que dice. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocencia al que tome su nombre en vano. 5:11.
Perdón, es el... Ah, no, espere. Ve, sería, quién sabe qué pasó ahí. 15, ay, 15, 11, con razón. Le faltó ahí el unito. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. En esta versión dice, siempre habrá gente pobre en la tierra. ¿Cuándo se acabarán los pobres? Nunca. Hasta la venida del Cristo. Siempre van a haber pobres. Y eso es una ley de Dios. Ah, Dios es malo, Dios es injusto. ¿Por qué es que a Dios le gusta que hayan pobres? Hay una razón. La razón de que siempre hayan pobres en la tierra es porque mientras haya un pobre, siempre va a haber necesidad de darle, para que la ley funcione. O sea, ¿a quién le vamos a dar si todo el mundo tiene? Entonces, precisamente la bendición es desatada sobre nosotros cuando damos. Pero uno le da al que necesita. Amén. Entonces, por eso es esa ley. Darle al que no tiene, darle al que necesita. ¿Cómo dice ahí? Pero que sea 15-11. Sí. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces dice la palabra, como siempre van a haber pobres, ese es el motivo para que les des. Para que se cumpla como describía en Hechos 2, del 44 al 46, y compartieron sus bienes, y nadie tenía necesidad, porque se compartía con el que necesitaba. Entonces, cuando a mí me dicen, este es el modelo económico, el de la última, como la última Coca-Cola al desierto, aquí le tengo el modelo económico que le va a sacar a usted de la olla, y lo implementan en un país para acabar los pobres, desde ahí yo, no, ese no es de Dios, ahí no va a llegar a nada. Y de hecho no llegan a nada. El mismo comunismo en Rusia, ese mismo sistema comunista en Rusia, hizo que Rusia se atrasara casi 50 años en avance científico y tecnológico con respecto a los otros países, por su modelo cerrado, economía cerrada, que no permitían intercambio comercial con nadie, y ahí quedó todo. Luego llegó que la perestroika, y entonces ya Gorbachov abrió, como presidente de Rusia, se abrió al mundo, y entonces ya conocieron por primera vez la calculadora, eso era una novedad. Entonces era uno viendo a los rusos que muchas cosas no tenían acceso. Así están hoy en día los cubanos, y allá quieren llevar también a los venezolanos. Entonces uno mira que no es la solución. Los pobres no se van a acabar, porque ¿para qué? ¿Por causa de quién están los pobres? Por causa de nosotros, para ayudarlos y sembrar en ellos, para que esa pobreza sea quitada cuando usted le siembra, cuando usted le ayuda. Nehemías ordenó, en la palabra del Señor allí en el capítulo 5 que leímos, ordenó la restitución de los intereses a los pobres y la devolución de sus tierras, la liberación de sus hijos esclavos. O sea, ¿cómo es posible? Estaban esclavos en Babilonia, en Persia, y luego la repatriación. ¿Cuál era el objetivo de la repatriación? Que los judíos volvieran a ser libres, disfrutar de su tierra. Entonces cogen allá y los esclavizan ya los nobles, entre ellos mismos. Que era lo peor, claro. Entonces eso no estaba bien visto, y por eso fue que Nehemías dio esa orden, y fue muy contundente, fue muy claro en esto. Fue muy claro en toda esta situación. En el sembrar hay algo que les quiero decir también. Hay que sembrar con sabiduría.
nos hemos tenido varios nosotros que enfrentar a situaciones donde han llegado personas que vienen a la iglesia, pero no llegan de corazón, solamente llegan a ver qué les dan. Solamente vienen a ver qué les dan y uno les da y salen y se van. Pero lastimosamente, personas que lo mejor que uno tiene, sus ropas, sus cosas, las entrega y cuando menos pensó, las ve después por allá en los puentes de la 12, las tienen exhibidas. ¿Usted sabe qué se hace en los puentes de la 12 aquí en Pereira? Compran todo lo robado, compran todo lo que recogen de casa en casa para comprar vicio. Entonces usted daba que una bolsita de arroz a un personaje que llega, ay madrecita, es que mi hijo que tengo 5 niños, que tal cosa, se lleva la libra de arroz y va y la vende, porque allá compran. Usted lleva media ruedita de panela, allá se la compran. Y eso le dan al personaje, entonces recoge mercado y va y lo vende para comprar vicio, porque claro, la gente ya no da plata. Entonces esa ha sido otra estrategia. Nosotros nos ha tocado, pero yo le he dicho a los hermanos, mire, a pesar de que haya gente que lo quiera tumbar a uno, de que haya gente que se quiera aprovechar de uno, nosotros no debemos dejar de sembrar. O sea, no debemos de que eso no nos desanime. Tenemos que seguir siempre con un corazón sano y siempre con el deseo de ayudar a la gente que lo necesite. Porque eso lo hace también el diablo, para que la gente ya se vuelva tacaña, para que la gente ya no dé, y eso tampoco es de Dios. O buscar otra manera de darles, pues no así de contrario, sino que o darles, que tienen la venga, pues coma. Pues no darles así crudo para que no tengan necesidad ellos de tener dinero, pues, de cambiarlo. La mayor bendición, como dice en Gálatas capítulo 6, creo que el versículo 7, es que cuando nosotros damos y compartimos con el necesitado, lo mejor de todo es primeramente con la familia de la fe. Gálatas 6:10 dice, siempre que podamos hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Hay una señora que no tiene ningún sustento y necesita darle alimento a su hijito. Esa señora se pone a ayunar, se arrodilla, le ora a Dios, llora, clama. El hecho de nosotros, y hay otra persona que está desesperada por el vicio y es mirando a ver por dónde, y usted tiene una libra de arroz, ¿a quién se lo va a dar? Bueno, ¿por qué? Porque eso va a fortalecer la fe de ella, eso va a honrar la fe de ella. Entonces, por eso es que nosotros en primera instancia siempre estamos buscando la manera de hacer misericordia y de bendecir al pueblo de Dios. No, que es que qué pecado, es que también los habitantes de la calle, es que mire la gente tal cosa. Bueno, también le ayudamos a ellos, pero cuando ya las necesidades de unos estén suplidas, vamos también a hacer la labor con ellos. Y eso también hay que hacerlo. Gente necesitada. Sin embargo, hay personas que, claro, reciben el alimento, ¿verdad?, pero no le dan la gloria a Dios y siguen siendo más inconversos y más duros de corazón. Sin embargo, se ha hecho la obra. Pero si uno quiere de verdad, hay que sembrar. También sembrar en buena tierra es importante. Cuando usted siembra, imagínese usted sembrando una pepa de mango en un montículo de cemento o en un pedregal ahí. En cambio usted siembra, aquí que está el experto, siembra una semilla, puede que le retoñe allá, siembra una semilla en una tierra como la que él compra, una tierra, la abona, ¿cierto? Le organiza todo esto, pues va a funcionar. Le va a funcionar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sembró en buena tierra. Nosotros debemos también sembrar en buena tierra. Dígale que tiene al lado, nosotros debemos sembrar en buena tierra. ¿Qué es buena tierra? Mire, preferiblemente si usted va a sembrar, siembra en buena tierra. Siembra en personas que amen al Señor, que respeten a Dios y que están anhelando un milagro de Dios. Y que luego van a dar fruto. Y es más, esas personas a ser bendecidas van y llevan y comparten con otros también. Pero uno a veces dale a gente tan desagradecida, gente que niega el Evangelio, que se burla de Dios, que se burla del Evangelio. A veces uno se decepciona, uno se siente como esa. Pero entonces la idea, hermanos, es saber dónde sembrar. Este es el tema entonces que yo les iba a hablar sobre
sobre la economía celestial. La economía celestial, entendiendo que la crisis de las naciones no dependen de un modelo económico que se implemente. Las crisis de las naciones se han estado dando es porque la gente se aleja de Dios. La gente está lejos de Dios.